Augusto de Peroncho, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Ay, ahí quedé, a ver, me quedó mal la cámara ahora. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? ¿Me Ahí está, escuchás? bien. ¿Me escuchás bien vos? Sí, sí, vos me escuchás bien, ¿no? Sí, de 10. Bárbaro. Bueno, les cuento, con Ignacio estábamos planeando hablar de la economía del país. Finalmente vamos a hablar de otra cosa, cambiaba, vamos a hablar de automovilismo. Eh, Vamos a hablar de algo que le pusimos de título al filo del knockout, Argentina al filo del knockout. Al borde del Que knockout, sí. Sí, hay gente que estaba diciendo que en realidad el knockout ya llegó, pero yo creo que esa gente en realidad está siendo muy optimista y que piensa que ya lo peor ya está pasando. Así Y que pero creo pasa que si lo hablamos en términos económicos, también hay cierto riesgo, aunque no tan grande por ahora, pero creo que hay cierto riesgo de una hiperinflación, ¿no? Esa creo que sería una claro, trompada final bastante fuerte, ¿no? sí, sí. Eh, Estaría bueno en todo caso, porque yo supongo que no todos los que están escuchando pueden tener conocimientos económicos, entonces en todo caso explicar por qué se produciría una hiperinflación, qué sería la base monetaria, por qué la emisión monetaria, por qué esto produciría inflación, o sea, explicar un poco qué es lo que pasó y por qué se prevé que va a pasar lo que estamos diciendo, porque si no queda solamente como, créanme en lo que estoy diciendo. No, no, desde ya. Mira, a ver, en lo que va del año, desde que arrancó el año hasta ahora, hasta la actualidad, el gobierno emitió más de 1,5 billones de pesos, ¿eh? O sea, una locura. ¿Por qué tuvo que emitir? Bueno, porque debido a que hizo esta cuarentena, a mi juicio, bastante primitiva, tuvo que salir a asistir justamente a toda la gente que, porque se tenía que quedar encerrada en la casa, no tenía ingreso. ¿Cómo lo asistía? Claro. Con el IFE, que es el ingreso familiar de emergencia, o si no con lo que son los ATP, que eran para que las empresas puedan pagar los sueldos. Entonces, toda esta masa de dinero nueva, ¿no? Porque antes no estaba, todos esos pesos nuevos que hay, que antes no estaban, ahora están en poder de la gente. ¿Qué es lo que pasa? El problema cuál es? Es que cuando vos tenés la pandemia, que todavía no se sabía bien qué pasaba, había mucha gente que se guardaba algo de pesos por un motivo precaución, si se quiere decir, por si quieren ir a comprar Claro. medicamentos, la compra del súper, cosas así. El tema es que cuando se van yendo la incertidumbre, se va viendo que el COVID en definitiva trajo, por lo menos en Argentina, hasta ahora trajo mucho más daño económico que en términos de De salud. muertes, Claro. de salud, exactamente. Esto capaz que alguno me putea por decir esto, pero bueno, no me importa. Eh, Quiero decir, entonces, ¿qué pasa? Ahora cuando la economía se empieza a abrir, empieza de nuevo a funcionar, a circular, estos pesos empiezan justamente a circular. ¿Por qué? Porque nosotros somos una sociedad que hace un montón de años que viene con una tradición de inflación, hiperinflación. O sea, Claro. Argentina es un país que es campeón mundial en inflación e hiperinflación. Entonces digo, esos pesos empiezan a circular porque la gente o va y compra dólares, o si no va y compra algún bien para que justamente no pierda valor adquisitivo. Como se dice que el Y dinero en- quema en las manos en esta situación. exacto, exacto, el te pica, Precisamente por ¿no? esto Lo que decís de tenés, que viene con inflación y vos decís que voy a ahorrar, me lo voy a quedar, que se me va a devaluar en cualquier momento. es como vos decís. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Toda esta nueva masa de guita que hay empieza a circular. Cuando eso te empieza a circular y la brecha del dólar se te empieza a agrandar, o sea, vos calculale que el dólar ahora está a 70 y pico de pesos el oficial, y el Ahí otro está. está, por eso el oficial, y el otro está a 130. O sea que tenés una brecha que debe estar en torno, no sé, estoy haciendo las cuentas así, en torno al 70%. Si a vos Sí, esa sí. brecha se te agranda, en un momento el gobierno, el Banco Central se empieza a quedar sin peso, digo sin dólares, perdón, la reserva del Banco Central está bajísima, están en reservas netas, están no llega a los 8.000 millones de dólares, o sea, pésimo, se empieza a quedar y ahí se le dispara el tipo de cambio oficial y ahí es justamente donde te suben todos los precios, todos los productos transables, o sea, los precios, los productos que vos comerciás con el exterior, que están justamente atados al dólar, ahí se te va todo al carajo y ahí se te puede formar una espiral que termina en un proceso de hiperinflación. A ver, en Argentina fue siempre así, las hiper que tuvimos arrancaron así.
el Banco Central se quedó sin reservas, le explotó el tipo de cambio oficial y ahí el dólar y todos los precios al carajo, ¿no? Eh, Pero vos pero considerás bueno, entonces, hay algo que escucho siempre, la frase que casi como armada suena, pero sí tiene su fundamento, evidentemente, que dicen que lo dice Milei siempre, que la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario. Y hay gente como sí, Kicillof que dice, no, es multicausal. Entonces Virginia Gallardo, cuando no, dijo eso, le dijo, bueno, entonces financia todo con emisión monetaria, deja de cobrar impuestos y financia los gastos con emisión monetaria. O sea, no se bueno, digo no, para argumentar un no, poco no, sobre eso. no, no, es que sí, es que justamente es que el problema es de que, porque la gente dice, no, no, no es que es un amor al dólar, es pánico al peso. O sea, acá la Claro, gente hay un problema en la caída en la demanda de dinero, o sea, la gente no quiere tener pesos. O sea, te dan los pesos que vos cobrás de tu sueldo y lo primero que haces es gastarlo en el supermercado, en las compras que más tengas que hacer, y si te sobra después te lo pasás a dólares, porque justamente lo que vos comentabas antes, que pierde poder adquisitivo, ¿no? Yo coincido en ese sentido, obviamente, con Milei. Para mí es, como decía, eso lo claro. decía Milton Friedman, ¿no? Que la inflación es en todo lugar un fenómeno, en todo tiempo y lugar un fenómeno monetario. Y además, déjame decirte lo último, porque tampoco quiero cansar con este tema de la inflación y demás, todavía le resta emitir 2 billones o 2,5 billones más para el resto del año. Que siempre la última parte del año es la más complicada, es cuando más la gente te demanda guita, porque llega siempre más ajustada. ¿Y por qué? Porque hay un déficit proyectado, que se calcula que va a ser 7 8 puntos del PBI. Bueno, tienen que salir a financiar ese déficit. No te podés endeudar porque todavía tenés el quilombo. Vos fijate que ahora, viste lo que pasó ahora con el tema de la Sí, deuda. que están recién ahora, que quieren pagar 35.000 millones menos, creo, algo así, entendí. La propuesta que le hace los tres fondos grandes, los peces gordos, que tienen más de un tercio de, de lo que sería el volumen de la deuda, están pidiendo, justamente se pusieron de acuerdo para pedirle una mejora, ¿no? El gobierno ya Claro. dijo como 4 veces que el gobierno Guzmán, desde que empezó con el tema de la deuda, dijo hasta acá llegamos. Le dijeron, no, dame más. Le hizo otra, hasta acá llegamos, ya hizo 4. ¿Me entendés? Claro. Entonces le van corriendo la pelota y le van ganando bastante. Así que vamos a ver qué pasa con eso, porque si no se cierra ese tema, es muy jodido para Argentina no tener deuda, no tener crédito, ¿no? ¿Cómo va a sacar ahora? ¿Por qué el riesgo de la hiper? Porque estos tipos, encima después lo escuchaba el boludo Alberto Fernández diciendo que no creen en los planes Tengo algo. económicos. Voy a decir, no, Acabo de subir un meme sobre eso antes de empezar esto. bueno, pero es como, escúchame, es como decirte que ponele. Justo estábamos antes en la radio y decían, es como decirte que Bielsa, que es ahora el que está de moda porque hizo ascender al equipo y todo, le pregunté, che, ¿y cómo arma el equipo? No, no tengo ni idea, van adentro y vemos cómo anda, ¿no? No, no es que le sigue Claro. línea de cuatro, tres en el medio, no sé, lo que sea, ¿me entendés? Eh, ¿Cuál es el problema? Que si estos tipos pretenden reactivar la economía emitiendo para financiar la obra pública, se va a seguir inyectando pesos, ahí podés generar de verdad un infierno monetario que puede terminar en algo grosso, que sería una hiperinflación, y ahí ya la pobreza se te va a niveles estratosféricos, la indigencia, el desempleo, todo, ¿no? Pero bueno, Vos me estabas, por eso economía al borde del knockout me parece que porque está difícil la cosa. vos me estabas comentando la cantidad de dinero que se emitió durante este año. Eh, el tema es que es un monto tan grande que es difícil de imaginar. Entonces, yo había visto, por ejemplo, que puede ser que la base monetaria solo en marzo incrementó un 30%. Sí, La base sí. monetaria, entonces, ¿cuál sería la definición? ¿Qué sería? ¿Como el dinero que circula, el dinero que está disponible? ¿O cómo sería Sí, lo que la...? hay claro, y lo que hay el circulante, lo que está en la gente, las cuentas, lo que tienen las cuentas corrientes y Claro. toda esa cuestión. Es Claro, increíble, entonces la eso. verdad. Claro, yo digo para que se dé una dimensión, porque cuando uno dice, se emitió no sé cuántos, 1 billón de pesos, digo, qué sé yo, y como, ¿es mucho, es poco? O sea, para alguien que quizás tiene 10 lucas, decís, bueno, es un montón, pero no sé, a nivel Estado, ¿cuánto es? Y esto que estaba diciendo, solo en marzo fue el 30% del dinero que hay en el país. Mirá, Va, el dinero circulante. para que te des una idea de lo importante que viene siendo la emisión en este último tiempo, cada
2 pesos que gasta el Estado, 2 pesos de gasto público que haga el Estado, 1 peso viene por producto de la emisión y el otro peso por la recaudación de impuestos. ¿Se entiende? O sea, Claro, fíjate la locura de que como la recaudación te cayó, porque justamente empresas se fundieron o pagan menos impuestos y toda la cuestión, claro. han tenido que emitir tanto que están en igualdad de condiciones la emisión monetaria con la recaudación, porque vos teóricamente el gasto público lo financia con impuestos. Como Argentina siempre gastó mucho más de lo que le ingresó, a pesar de tener una de las presiones fiscales más altas del mundo, ¿cómo lo financia? Tomando deuda, ahora no podés porque estás con el default, eh, subiendo impuestos que no lo podés subir porque sería una locura, aunque estos son medio estúpidos, son capaces de hacerlo, Más o menos o lo van a hacer en algunos casos. Como por ejemplo, no sé, exactamente. al monotributista que está encerrado sin poder laburar y le dicen, bueno, seguime pagando el monotributo. ¿Con qué querés que te lo pague? Obvio. Y así a tantas cosas Sí, que no lo que... Ahora tengo entendido que en Capital se está perdonando, por decirlo así, el ABL, pero que hay algunos otros lugares que no, bueno, seguí pagándome los impuestos por más que no estés percibiendo ingresos porque yo Estado no te dejo trabajar. es que bueno, es como una. Por eso, viste, cuando le dicen el término esa infectadura, es que medio así, vos decís, loco. A ver, yo a ver, no te digo que es una dictadura, pero viste, vos decís, tiene unas decisiones tan autoritarias, tan arbitrarias, que vos decís, viejo, date cuenta. Claro. O sea, para hablarte en números, la Cámara Argentina de Comercio salió a decir que cuando terminara todo este quilombo de la pandemia, de la cuarentena y todo, iba a haber más de 100.000 comercios que cerraran, que bajaban sus persianas de manera definitiva. Y después, Claro. otra cosa que se ha hablado mucho, ¿no? Porque esto, yo creo que el gran error de esta gente fue de poner el término, decían, la falsa dicotomía entre salud y economía. De que Claro, era sí. salud o economía. No es salud o economía, es salud y economía, ¿no? O. ¿Me explico? Además, fíjate lo que pasaba. Desde el principio, por ahí, claro, yo como economista tiendo a ver también los números, obviamente, y los números económicos y en todo sentido. Entonces yo decía, cada uno que salía a hablar, decir, ojo con esto de la cuarentena, ojo con esto de la cuarentena, no nos pasemos de rosca, así, te ponían del lado de la muerte. Era como que vos eras el diablo, vos estabas del lado de la muerte, vos estabas del lado de que querías que se muera gente. Yo no quiero que Sí, se sí. muera gente. Y te digo otro dato más, porque me baso en los datos, ¿no? Para decir lo que digo, si no, no estaría diciendo. El Instituto Cardiovascular de Buenos Aires dijo que este año iba a haber entre 9.000 y 10.000 muertes adicionales. O sea, a lo común que hay en un año iba a haber 9.000 o 10.000 más por personas que no se hacen los chequeos, por miedo a contagiarse el coronavirus en un hospital o en un sanatorio. Los No sé qué chequeos me de pasó con un corazón, familiar. la cabeza. Me pasó con un familiar que tendría que hacerse atender y está con miedo y dice, no, no, a ver si me contagio de algo. Le decimos, no, pero tenés que hacerte atender si te ese es el problema. No, no, no. Y así debe haber tanta gente, como decís vos, que va a terminar teniendo, o sea, evitan muertes por un lado de coronavirus y en realidad las terminan sumando del otro lado. Ni que hablar de gente que quizás muere porque tuvo un ACV y como tenía coronavirus te dicen que murió por coronavirus. Entonces así que en realidad suman muertes de cualquier lado. Eh, Es que yo sí, coincido con vos. Vos sabés que antes de que arrancara el vivo, agarré y justo estaba en el inicio del feed, ¿viste? Y me apareció el video que creo que lo subiste hace un rato, el del jubilado. el viejo. Sí. Vos te das cuenta, perdóname que me meta en esto, ya sé que el tema de la economía, pero vos te das cuenta que el país está dado vuelta, ¿no? O sea, es una cosa de loco. O sea, al tipo Sí, sí. lo cagaron a trompada. Ahora le dieron la prisión domiciliaria. Y dice que hubo abuso de legítima defensa. Pero viejo, ¿qué mierda querés que haga un jubilado? Decía, ¿qué querés? ¿Qué más querés? O sea, está dado vuelta el país. Está dado vuelta. ¿Sabes lo que pasa? Lo mismo el caso de Mercado Libre con Moyano. Fíjate lo que pasa con eso. El extorsionador y mafioso de Moyano, como varios de los sindicalistas de acá de Argentina, le hacen un piquete a Mercado Libre, no lo dejaban operar, o sea, se cagaron en todos los consumidores, que son millones los que consumen productos que están en Mercado Libre, y en todas Sí. las pymes que en este momento tan delicado venden justamente gracias a la plataforma de Mercado Libre. Les chupó un huevo y los tipos ahí, a esos tipos, ¿vos ves que los metieron en cana? No, es que yo de hecho hice un ¿Entendés? video sobre eso, yo hice un video reclamando eso, porque yo fui uno de los que, de hecho, incité a eso, que el 9 de julio se vaya a manifestarse, a distintas plazas, etcétera. Yo fui al Obelisco y después a la Casa Rosada. Y a quienes fuimos a manifestarnos, por quejarnos por toda esta situación,
también nos decían que, bueno, ahora espero que te infectes, estás siendo un egoísta, no estás pensando en los demás, cuando en realidad son ellos los que no están pensando en los demás. El tipo quizás que tiene un plan o es empleado y percibe entonces un sueldo estando desde la casa, él es el que no piensa en los demás y se está cagando en que hay gente que no tiene para comprar, para comer, que no tiene ingresos. Y te dice que vos te cagás en los demás por estar quejándote de eso. Pero cuando, como decís vos, esta gente de Moyano fue a reclamar, por lo que yo entendí, querían reclamar para que los de Mercado Libre pertenecieran a su gremio. Sí. Como afiliate a la fuerza. No, no me quiero afiliar. Sí, te vas a afiliar porque si no, no te dejo laburar. Por eso está bien. O sea, ya de por sí, aunque fuera en una situación normal, fuera de la pandemia, fuera de la cuarentena, ya sería absurdo el reclamo. De no te dejo trabajar porque yo quiero que vos estés afiliado conmigo y no con otro gremio. Pero encima, dentro de estas circunstancias, de esta situación en la que estamos con una cuarentena, donde se supone que si salís es una anticuarentena, espero que te contagies, pensá en los demás, ellos van, lo hacen, y no salió nadie del oficialismo o de los medios K a quejarse de eso, a criticarlo, a decir, che, ¿cómo van a estar ahí todos juntos cuando estamos diciendo que no hay que manifestarse, cuando criticamos a los que se manifestaron, para pedir que nos dejen trabajar? Esto están pidiendo poder para el gremio. Uno sale para pedir poder trabajar, no un plan. No pidiendo un plan, che, loco, déjeme laburar. Y eso, sos un hijo de puta egoísta que no piensa en los demás. Sí, sí, es como decís vos, es el mundo del revés. Es que, mirá, además digo, lo que quiere Moyano en realidad es que no le importa nada, él lo que quiere son cuotas sindicales, él lo que quiere es juntar gente para tener más cuotas sindicales en el sindicato que él está, de camioneros, pero digo, Sí, poder. el país está dado vuelta, y ¿sabés qué es lo peor de esto? Yo lo que más grave veo en todo esto, que se va a producir una especie de éxodo, una especie de salida de talentos y de empresarios. O sea, de tipos que vos encima, porque acá pareciera que es mala palabra decir que a uno quiere hacer guita en Argentina, como si estuviera mal de ganar guita, hay Ah, una contrariedad al emprendedurismo, al tipo que vos, un emprendedor, un tipo que te pone una pyme, es un héroe en Argentina, porque se banca que le rompan el culo impuestos, tiene el riesgo además de lo que sea el negocio y de las pocas reglas jurídicas, que no se respetan las reglas del juego acá. Entonces, loco, en vez de agarrar y decir, che, viejo, a este tipo lo cuido, le dejo de romper el culo impuesto. Fíjate lo que pasó, digo, o sea, la presión impositiva. Fueron contra Vicentín, tratar de expropiar Vicentín. El pelotudo de Alberto Fernández no sabía ni el nombre de Vicentín. Vicentín es una empresa de acá, de mi provincia, la provincia de Santa Fe. Él decía Vicentín, es Vicentín. La trató de expropiar, no pudieron. Ahora se le fue la TAM, la aerolínea chilena, se le fue a la mierda. Ahora, ¿qué hicieron fíjate, los que laburan para la TAM? Piquete, para que no se lleven los aviones. ¿Me entendés? Entonces, vos vivís en el país del piquete y de los planes. ¿Me entendés? Y son todas las reglas de juego en favor de los piqueteros y de los planeros. Aunque duela decirlo, viejo. Es así de feo, pero es así. A los piqueteros, no los meten en cana por violar la cuarentena. Ahora, acá en Rosario, por ejemplo, te doy un ejemplo, fíjate qué loco. Yo no sé si vos sabías que Rosario es prácticamente la ciudad que peor está con el tema de la criminalidad y del narcotráfico. no, no sé. En, Ros en Rosario, en lo que va del año, ya mataron, hubo más de 105 homicidios. ¿Sabés cuántas muertes por coronavirus hubo en Rosario? 2. ¿Sabés cuánta cantidad de gente ya han metido en cana? O que le sacan los autos, todo por alguna fiesta clandestina. La otra vez metieron en cana, se juntaron 14 pibes. Un día que no era el horario y no te dejan hasta 10. Esos pibes en cana, les secuestraron los autos y todo eso. Y acá los narcotraficantes se cagan a tiro, te digo, más de 100 muertos en lo que va del año, ¿no? Y 2 muertos por coronavirus. Entonces vos decís, no, acá las preferencias de los políticos están totalmente eh, disociadas, están totalmente divorciadas de la realidad, está totalmente divorciada la clase que emprende, de la clase que genera trabajo, que son los emprendedores, que es la clase media. Esa es la clase más importante de Argentina. Argentina cuando se hizo grande, fue gracias a eso. Argentina en esa generación del 80, 1880, que es cuando hace el despegue, en 1914 Argentina tenía el cuarto o el quinto PIB per cápita del mundo, fue por todos los extranjeros que vinieron a laburar y que laburaban. Vos tenés hoy 20 millones de personas que cobran algo del Estado, entre empleados públicos, los jubilados, la asignación universal por hijo, todo eso, 20 millones. ¿Cuánto bancan esos 20 millones? 8, los que están en el sector formal. ¿Cómo hacés? ¿Cómo hacés para Sí, la bancar otra un mitad tipo y porque medio vos solo?
Y la otra mitad financiada por emisión, como estabas diciendo. Exacto, entonces, a ver, es como, yo ya no sé cuándo los tipos estos se le va a caer una idea y decir, viejo, ¿podemos hacer algo serio? ¿Podemos agarrar? O como dijimos al principio, no tiene un plan el tipo. ¿Cómo no va a tener un plan, viejo? ¿Cómo no va a tener plan? Digo, todos los países del mundo están haciendo planes económicos, Es otros que mejor, encima, otros peor, pero ¿cómo? no sé si te acordás que a principio de año el tipo había dicho que no quería hablar de su plan económico porque eso sería mostrar las cartas. Y ahora viene y dice, no, bueno, no tenía plan económico, la verdad que los estaba cagando y les mentí. Nunca tuve. Ahora vos te pusiste a Yo, pensar, de hecho, hice un alguna plan vez económico. habría que jugar el truco con algún político de esto, ¿no? Te pega un baile terrible. Te canta Sí, sí. falta en Vido con 21, con 22. O, Ahora decís, o no. ¿tenés plan económico? Pues no tenía. ¡Ay, mirá, qué hijo de puta! ¿Cómo hiciste? Te dice. Sí, yo alguna vez a una amiga le enseñé a jugar al truco y me dice, no, pero a mí alguna vez lo aprendí a jugar y era aburrido. Digo, no, pero el chiste está en que podés mentir. Ah, ¿podés mentir? Y digo, sí, ¿no? Que lo que te toca, lo que te toca, y ganás y ganás. Digo, la idea es que mientas. Ah, así que sí, se ve que los políticos juegan mucho al truco. Era muy, muy honesta tu amiga, entonces. Sí, sí, es muy honesta y pensaba que el truco se jugaba como diciendo siempre la verdad. Como en Vido, y tengo mucho. Ah, entonces te digo que no, porque si tenés mucho te voy a decir que no. Pero Che, bueno, sí, y te volviendo. pregunto, pero te pregunto una para saber nomás, ¿qué onda ahí en Capital? O sea, ¿ustedes ya terminaron con Yo no la soy. cuarentena esa a los 15 días? Ah, pensé que estaba en Capital, o pensé que vivía en Capital. De hecho, recién me estaban preguntando en los comentarios de dónde soy y le estaba respondiendo. No, yo soy de zona sur, de Gran Buenos Aires, de conurbano. ¿Y ahí cómo De está el hecho, a veces a tema la en tu madrugada, zona? conurbano. Yo soy de zona sur, de Almirante Brown, Rafael Calzada. Acá, no sé, hay un montón de comercios cerrados, evidentemente, creo que están todos bastante parecidos. Acá, por lo general, por lo que vi, no sale tanto la gente, salvo que vaya al correo, al banco, esas cosas, y si salen siempre los veo con el barbijo. De hecho, por acá tengo un barbijo de Prestos que me regalaron la otra vez en la manifestación. Eh, pero después en otros lugares, como en Lomas de Zamora, tengo entendido que abren y hacen lo que quieren y que la policía pasa y dice, ah, bueno, sí, chau. Como que no se cuidan tanto. Depende de los lugares. Se supone que debería estar todo cerrado, va, todo no, pero un montón de lugares cerrados y la verdad que en algunos lugares se respetan y en otros no. Y Acá me pasa que también, cómo como lo hice podés para, obligar a los tipos? como hice para la marcha, con qué permiso crucé, es que tengo el permiso de periodista, entonces soy esencial. Sí, Esa. y vivo. Así que estaba haciendo periodismo, no me parece que no hice periodismo. Eh, No, obvio, pero escuchá, pero vos te diste cuenta también eso, esencial. ¿Qué es esencial? ¿Para quién es esencial? claro, No digo que lo tuyo, pero digo, a ver, un albañil, el trabajo de él también es esencial, ¿me entendés? Todo es claro. esencial para vivir. Te digo, o vos te pensás que a un tipo porque le dé 10 lucas el IFE le alcanza. No es Eh, que no solo el acá, tipo, sino la familia. Yo de esto pero hablaba también, claro, yo de esto también hablaba en uno o dos videos, en uno hablé y de los otros hice mención, que una familia recibe un IFE, no tipo mamá, papá, supongamos familia tipo que indica el INDEC, mamá, papá, nene, nena, creo que era nene y nena de 8 y de 5 años, que la familia tipo número sí. 2 creo que es el grupo 2. Bueno, esa familia tipo recibe solo o el mamá, o el mamá, podría ser en esta época, la mamá o el papá, en este caso familia tipo, reciben uno de los dos el IFE. Y supongamos que antes quizás trabajaban cada uno por su cuenta, de monotributista o lo que sea, y quizás entre los dos sacaban, no sé, 20 lucas uno, 30 el otro, y sacaban 50 por mes, y eso los mantendría en lo que sería por arriba de la canasta básica total, es decir, clase media, Claro. no eran. Ahora de golpe pasan a percibir 10 lucas. Ponele que tienen suerte y también reciben asignación universal por hijo, quedan 16 más o menos. Bueno, ahora la canasta básica está en 17.000 y algo. Es decir, que son considerados indigentes. Es decir, que el Estado le dice, bueno, no puedes trabajar más. En vez de ser clase media, ahora vas a ser indigente. Gracias a mí. Mirá que te estoy dando la plata, te estoy No. dando el IFE. Es más, si uno quiere reclamar el IFE, los peronistas te van a decir, pero bien que percibís el IFE. Y sí, pero yo quiero laburar y no puedo. Encima que me meten en la indigencia, ¿querés que no lo perciba tampoco? Pero sí, Es digo, es que es indignante un esto de que desastre. uno puede percibirlo, no sé por qué, y a un montón que se lo niegan. Pero eso, la otra vez hace no mucho hice una entrevista con una mujer que es la presidente de MARA, Monotributistas Asociados de la República Argentina, que es como si fuera un sindicato de monotributistas, pero no es que hay que pagar ni nada para pertenecer, es una agrupación.
Y Sí. ella, obviamente, más que nadie, va a saber decir cómo es la situación de los monotributistas. Y me comentaba que quizás el monotributo, digo, el IFE, te lo rechazaban porque, no sé, vos tenías 40 años y vivías solo, y tu papá estaba jubilado, y como percibe él su jubilación, a vos no te dan el IFE. Dice, ¿por qué pensás que me mantiene mi papá jubilado? No tiene nada que ver. O porque tenías un auto. O sea, quizás sos electricista, ¿cómo vas a moverte si no es en un auto, si tenés que llevar una escalera, por ejemplo? Ah, tenés auto, entonces no da que tengas el IFE. O quizás, no sé, porque percibías determinada cantidad de ingresos porque sos categoría D, pero quizás vos percibís, no sé, 70, pero solo en el local y en otras cosas gastás 40 y te terminan quedando 30, entonces te dicen, no, vos en realidad percibís 70. Y decís, no, pero me estoy gastando 40 en mantenerme. No, vos tenés mucha plata. Así que sí, la asignación esa del IFE en realidad también la hicieron como quisieron. Y es más, gente que ya venía no laburando, que venía no aportando, percibiendo planes, a esas personas se las dieron de manera automática. Gente que ya no trabajaba. O sea, gente que no trabajaba y Claro, que por lo tanto no es que el hecho de quedarse en la casa va a hacer que ganen menos. Van a seguir ganando lo mismo que era percibir solo un plan. Ahora dicen, bueno, ahora no solo que te vas a quedar en tu casa, sino que encima te voy a pagar más, automáticamente. Pero al tipo que sí estaba ganando plata porque laburaba, dicen, vos tengo que ver si te doy algo, ¿eh? Se lo da al tipo que ya no venía laburando, pero el que sí labura no se lo dan. es que además el problema de esto, porque uno lo que tiene que creo que dejar claro en esto, en las personas que creemos bien en la libertad, en la iniciativa privada y todo esto, es de que no es que yo no es que estoy en contra, eh, a ver, yo no es que estoy en contra de los que cobran planes, yo estoy en contra de los políticos que usan esos planes para que esas personas dependan de ellos, ¿me entendés? Claro. Entonces vos capaz que después lo que te terminás teniendo es que, por ejemplo, un chico hoy, no sé, primero que hay un estudio de la UCA que dice que más del 50% de los adolescentes, de los niños y niñas en Argentina es pobre. Pero vos imagínate ese chico que capaz que el padre nunca trabajó, incluso hay algunos que hasta el abuelo nunca trabajó. O sea, la cultura del trabajo no la tiene. ¿Cómo haces para, después de 2 o 3 generaciones, agarrar y inculcarle de nuevo esa cultura del trabajo? Por eso yo creo, como vi que también la otra vez hiciste un vivo con Javi, creo que lo que él dice es Mañana. verdad. Hace uno mañana. Pasado mañana tengo otro, digo, la segunda parte, porque no llegué. Porque yo le planteé como Estaban a full. temática, sabes que como temática le dije, mira, la temática va a ser liberales versus zurdos. Dentro de esa temática yo tenía preguntas, pero en cuanto dije eso me dijo, bueno, y se puso a desarrollar, y yo le digo, no, pará, pero tengo preguntas, no era para que desarrolles. Ya va, 42 minutos que estuvo hablando y yo, bueno, sí. Olvidate. Y se puso a No hablar. yo ahí en el grupo joven de la Fundación Libertad, que es el grupo que coordino, hacemos vivos, hemos hecho varios vivos, y es difícil pararlo, ¿viste? Porque cuando arranca, olvídate para meterle, tiene el modo Sí, intratable, yo que es ganando difícil le decía, sacarlo. mirá que tengo preguntas. Le decía, tengo preguntas, ¿eh? Sí. Estoy hablando. Yo, bueno, no sé, no puedo preguntarle. Vos De estabas como 20 preguntas, Doman, ahí. claro. Che, pero bueno, nada, no, como te decía, que evidentemente para mí sí, obvio que la batalla es cultural, porque justamente tenés que volver a formar una clase y decir, loco, hay que laburar, hay que ganarse el mango, y por el otro lado, dejar de romperle los huevos a los que invierten en el país, loco, porque este país lo va a sacar adelante con inversión. Para tener inversión, primero tenés que tener cierto ahorro. Fíjate qué loco, ¿no? El kirchnerismo quiere sacar adelante la Argentina mediante el consumo. Ahora decime, ¿cómo va a sacar adelante o va a reactivar la economía con el consumo en un país que la mitad del país es pobre? Justamente para consumir tenés que tener ingresos. Primero tenés que tener ingresos, no es que vos vas a consumir de la nada. Tenés que generar el ingreso y ahí podés consumir. Claro. Entonces, ¿sabés lo que pasa acá? Es la misma discusión de siempre y yo pensé, muy ingenuamente, tenía una mínima esperanza, pero bueno, el sueño del pibe, ¿verdad? De decir, la crisis por ahí puede despertar que el peronismo, que está en el poder y que siempre le ha sido más fácil tomar medidas más fuertes de ajuste, agarre y diga, loco, hago ciertos cortes de gasto público, tacho algunos gastos públicos innecesarios, sumamente innecesarios, y ajuste un poco las cuentas para que den y para que pueda terminar bajando un poco la presión impositiva que es altísima. Y no Sí. pasó. Al contrario, metieron impuestos nuevos, ¿me entendés? Para que te dé una idea, para decírtelo así bien, bien fácil, vos te agarrás y te comprás un pack
de 6 latitas de cerveza, 3 son para el Estado, 3 son impuestos. Sí, o con ¿Me auto. entendés? Medio auto también. Medio auto para el Estado. La otra vez veía, viste que está la aplicación esta de precios cuidados y todo eso, ¿no? Y hay un instituto, que creo que se llama el Instituto de Análisis Fiscal Argentino, IARAF son las siglas, que te mostraba justamente, por ejemplo, te ponían un paquete de fideo, un paquete de arroz, o sea, alimentos súper básicos y Básico. necesarios, que Sí, estaban sí. dentro de precios cuidados, y que el 40% era de impuestos. Porque la gente a veces dice, no, yo nada más en el alimento piensa que paga el IVA. No, vos pagás el impuesto al cheque, ingresos brutos y un montón de otros impuestos que te terminan Claro. sacando arriba del 40% de lo que vos pagás. Vos en una compra normal que va a llenar el changuito, ya ni lo llena la gente porque viste que no te Me alcanza gusta ahí. hacer comillas. Esto estoy haciendo comillas todo el tiempo porque es el dólar oficial, llenar el chanquito, sí, sí. Ya las tengo un poco inherentes a las comillas. Pero digo, el tema de que vos vas a hacer una compra, ponele que lo llegaras a llenar al changuito, el 40 o 45% lo estás pagando en impuestos. Es una Claro. locura, loco. Es una locura. Porque ahí, es más, querés ponerte en esa de que los ricos tienen que pagar impuestos y los pobres no. Y Bueno, están la pagando lo gente de mismo. menores recursos están pagando lo mismo. ¿Me Claro. entendés? Sí, es que de hecho, cuando Macri, por ejemplo, que también no es que sea santo de mi devoción, pero cuando Macri había dicho, che, bueno, saquémosle IVA a la canasta básica, también se la agarraron contra eso, como, no, no, no. Sí, pero tendrías que estar a favor de eso. De hecho, era una de las propuestas de Alberto. También hay algo interesante que yo siempre menciono. No, ¿me ibas a contar algo? No, no, estaba pensando lo que Ah, comentabas. no, y hay una cosa que yo siempre acoto, que es el tema de las tarifas, que en 2015 entregó Cristina el poder con las tarifas atrasadísimas, recontra subsidiadas, cuando se supone que un subsidio es algo que se da de manera transitoria en situaciones de emergencia. Entonces, si estábamos tan bien, ¿por qué estábamos tan subsidiados y con las tarifas tan atrasadas? Pero cuando después Macri asumió, dijo, che, esto está muy atrasadas, estas tarifas están muy subsidiadas y las empezó a recortar, todo el kirchnerismo salió a pegarle con de todo, como se diría en la jerga argentina, por haber recortado los subsidios y haber aumentado las tarifas, por lo tanto, de la luz, el gas, etcétera. Sin Pero vos embargo, fíjate, no, quiero decir, sin embargo, cuando asumió Alberto, no es que volvió, no es que dijeron, bueno, todo eso que había sacado Macri, ahora vamos a poner el mismo subsidio de nuevo. No, porque le vino bien el ajuste, como pasó con Dualde. Dualde pegó un ajuste mucho más fuerte del que planeaba López Murphy, mucho más fuerte, hizo mierda al país, casi mucho más 57% de fuerte. pobres, y bueno, no, está todo bien, acá no pasó nada, bueno, ya está hecho el ajuste, menos mal que lo hizo, el costo político se lo llevó Dualde, y Kirchner ahí pudo decir, bueno, yo no hice nada, no es que volvió a decir, che, pará, ¿cómo vas a ajustar tanto? Y acá lo mismo, Macri hizo un ajuste y dicen, Macri hace ajustes, y Alberto se quedó callado. Y después vaya ajustes jubilados, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Pero es que fíjate eso es bien interesante, ¿no? Por ahí esto es más político que económico, pero no importa, digo, vale, la política y la economía van de la mano, ¿no? Pero fíjate qué loco, esta situación igual es distinta, Augusto, porque ahora al peronismo le está tocando bailar con la más fea, que es algo que nunca le pasó. Al peronismo Sí, porque generalmente siempre tuvo viento de cola. exactamente, ahora le toca bailar con la más fea, ahora ahí está en un default, tiene una mega emisión monetaria que le puede traer un problema inflacionario bastante fuerte, tiene una caída en la actividad económica nunca antes vista, o sea, quiero decir, para que nos demos en el primer trimestre del año, o sea, en los primeros 3 meses del año, enero, febrero y marzo, la cuarentena, ¿cuándo la decretan? 20 de marzo, ¿no? Sí, ¿Sí? 20 de empieza, marzo la decretan la decretan, cuarentena. sí. En ese primer trimestre, o sea, de 90 días, solo tuviste 10 días de cuarentena. En ese primer trimestre tuviste una caída del Producto Bruto del 5,4%. ¿Entendés? O sea, es una guasada. Eres comunal. Eres Sí, es comunal. que le Eso echa te la va a culpa a la traer. pandemia. Le echa la culpa de toda la pandemia, no a la cuarentena, a la pandemia. Como que no se podía hacer otra cosa. Todo el resto de los Nah, países están haciendo lo mismo. Todo el resto de los países nah. tienen las mismas tasas de mortalidad, están haciendo todo lo mismo que nosotros. Y como Yo la decís, otra vez ponía. fuera de la cuarentena también cayó la actividad. Escuchame, yo la otra vez ponía ahí en joda en Twitter, jodiendo obviamente, pero decía que la solución era declararle la guerra a Uruguay para que nos invada. Para que nos invada y que nos gobierne la calle Pou, que aparentemente lo viene haciendo muy bien, ¿no? Mm. El tipo. Porque vos, bueno, igual está bien, no es muy comparable el caso, porque Argentina tiene 45 millones de habitantes y Uruguay tiene
3,5 millones, no sé, 4. Entonces digo, no es muy comparable, ¿no? Pero ellos no, viste que no tuvieron cuarentena obligatoria. No, Ellos claro. no decretaron. Ellos tuvieron, agarraron y invocaron más a lo que es la responsabilidad individual. Que me parece que es algo, ¿sabes lo que pasa acá? Para mí, ¿no? Y estoy hablando en base a, a gente que sabe del tema, artículos que he leído, ¿no? Acá lo que tenían que haber hecho, a nosotros nos guardaron un montón de tiempo sin que haya una circulación importante del virus. Entonces vos en ese trayecto no desterraste el virus porque no es que el COVID se volvió a China, pero mataste la Claro. economía. Vos lo que tenías que hacer es lo que decían algunos epidemiólogos, porque acá nada más escucharon a una parte de los epidemiólogos, no a otros epidemiólogos del mundo que venían con otras soluciones. ¿Sabes lo que tenías que hacer? Lo que son ciclos de stop and go. ¿Qué sería un stop and go? Que vos justamente en base a la capacidad que tiene tu sistema de salud, a cuánto aguanta tu sistema de salud, vos agarrás y tenés abierta la economía, ¿no? La haces que se mueva. Cuando a vos la gente se te empieza a contagiar y te empieza a ir a ocupar las camas de terapia intensiva, porque además, seamos realistas, más del 50% de los contagiados de COVID son asintomáticos, o sea, no le hace nada. Acá Claro. el problema es la población de riesgo. Entonces, cuando a vos se te empezaba a congestionar tu sistema de salud, ahí cerrás, hasta que se te vuelva a descongestionar. Vas abriendo y cerrando. Alemania, en todo este tiempo que nosotros hicimos esta cuarentena cavernícola, rígida, primitiva, lo que vos quieras llamarle, Alemania te Sí. metió como 4 stop and go. Alemania te hacía, cerraba, venía, iba y todo el tiempo. ¿Por qué? Porque era una manera de no terminar de matar la economía. Claro, Estos sí. tipos eligieron matar la economía. No, es que de hecho, cuando vos decís lo de la cuarentena cavernícola, yo también hay un video que había hecho hablando de esto, que explicaba que la cuarentena en realidad es algo que se tomó como medida en la época de la peste negra. Así que estamos hablando de la medida actual más moderna que se les ocurre al peronismo es hacer algo de hace cinco, no, ¿cuánto? A ver, como 7 siglos, de hace 700 años, que era cuando un barco llegaba al muelle, si no, como no sabían si tenían peste negra o no, los dejaban 40 días, de ahí viene cuarentena, encerrados en el barco. Si no presentaban ningún síntoma y estaba todo bien, bueno, listo, pueden desembarcar. Era eso la cuarentena, no, bueno, 100 días. Así que hoy por hoy se está usando una medida de hace 700 años como esto es lo único que podemos hacer. A ver, en esa época, con la peste negra, yo también pongo este ejemplo, los médicos usaban esas máscaras que tienen como una forma de pico, en la cual adentro, en la punta, ponían como unas hierbas aromáticas, una mezcla de muchas hierbas, que le daban un olor. Porque suponían que si uno sentía el olor a podredumbre, ese olor era lo que te podía generar algún tipo de enfermedad. No sabían de la existencia de virus, de bacterias, pensaban que el feo olor era el que te provocaba eso. Entonces, como vos sentías rico olor, estabas protegido. En esa misma época era lo de la cuarentena. Estamos tomando medidas peores, porque más del doble de tiempo que las que tomaban hace 700 años, y no podemos hacer otra cosa. Vamos a tener que hacer lo mismo que hacían en la época de la peste negra. Como si fuéramos gente que no sabe lo que es un virus o una bacteria. Es que acá creo que justamente lo que se vio muy en claro de que estos tipos no tenían ni un plan Sí, que no eran científicos como sanitario. decían. Claro, el grupo de científicos, fíjate, la única medida que tomaron en el tema de salud fue cuarentena, porque ni siquiera testeaba. Argentina no es un país que haya testeado como tendría que haber testeado. No, esperá, que Que pará, que esa yo es la de esto manera. tengo un dato hay un video que estoy armando que lo quiero sacar en estos días hablando de esto, porque hay mucha gente que dicen que pasa como testeada y no es que están testeados, sino que se fijan lo que pusieron en la aplicación, ¿viste? Donde uno se hace el autodiagnóstico, que la Sí. aplicación de esta cuidar dice, ¿cuánta temperatura tenés? 35, 36, 36 y medio, qué sé yo. Ah, bueno, ¿tenés algún síntoma de estos? No. ¿Estás embarazada, te diabetes, qué sé yo? No. Ah, bueno, listo, estás bien. Listo, testeo hecho. Y eso lo contabilicen como testeo. O que te llamen por Bueno, teléfono y te digan, ¿tenés este síntoma? No, listo, ya está hecho el testeo. Y eso no es un testeo, el testeo es el PCR, creo que es el que le dice, el que se llama PCR, y que te hacen, te dice que no tenés coronavirus, no que te pregunten, porque precisamente, quizás sos asintomático. Así que, ¿qué testeo me están hablando? es como, en ese sentido, es como vos decís, pero vos fíjate, entonces en el sentido de la salud, lo único que hicieron fue cuarentena porque no testearon, y en el económico fue emisión monetaria. O sea, Sí, los tipos no hicieron nada. O sea, y tomaron las dos cosas que peor le puede hacer a la economía, porque además, esto es lo que a mí me rompe las bolas, que me caliento cuando hablo esto. Esto es lo que a mí me rompe la bola del kirchnerismo y de los zurdos y de toda esta manga de boludos. Estos tipos piensan de que cuando vos, porque el boludo Alberto Fernández dice, de la pobreza, si vos agarrás
cuando vos se te muere alguien, de la muerte no se vuelve, de la pobreza sí se vuelve. Es verdad, de la muerte no se vuelve. Por ahora no se vuelve, ¿no? Ahora, ¿de la pobreza se vuelve en Argentina? ¿Se vuelve? Cada vez que tenés una crisis, que Argentina cada 10 años tiene una crisis, cada vez que tenés una crisis salís con 10% más de pobre. ¿A dónde se vuelve de la pobreza en Argentina? Y te digo un dato, ¿no? De esto de un estudio, creo que lo hizo el Banco Mundial, no me Sí, acuerdo, el no me tipo flasheó acuerdo. Noruega. Flasheó que éramos Noruega. Dijo, no, claro, al toque, ya se da así. O sea, es que es eso. Piensan que se sale de la cuarentena y ya está, como bueno, listo, y empieza a llover dinero. Quizás sí empieza a Eh, llover dinero, emisión sí, monetaria. exactamente, pero escúchame esto además. La diferencia en Capital, que en Capital teóricamente es el sector de Argentina donde eh, mayor recurso, poder adquisitivo tiene, digo, de gente que está mejor, ¿no? Económicamente hablando. La diferencia de esperanza de vida entre los más ricos y los más vulnerables es de entre 9 y 10 años. Entonces, la pobreza es muerte, viejo. Hay que decirlo así. Si vos tenés un Mm. 10% más de pobres, tenés más muerte. Si vos tenés más pobres, más gente en situación de menores recursos, tenés más homicidios, tenés más crimen, tenés más todo. Entonces, esa estupidez que dicen, esa cosa que ha planteado el kirchnerismo, que eso es algo también que no se le puede perdonar a Macri, ¿no? No haber dado también la batalla en lo cultural, viejo. Esto Mm. de andar glorificando la pobreza no es buena. No es buena la pobreza, hay que sacar a la gente de la pobreza. No que sea pobre, no es que está bueno, no es que, como dijo Cristina, que en las villas se vive bárbaro. ¿Cómo puede decir eso? Además, los hijos de puta, cuando tienen algún problema de salud, se van al mejor sanatorio. ¿De qué me está hablando? Privado, Sí, ¿entendés? que como decís, romantizan la pobreza, como si decís vos, como si fuera algo lindo y algo decís, que la gente dice, qué bueno que soy pobre. Además, otra cosa, fíjate que estos tipos malvinizaron la situación. O sea, ellos Mm. siempre tienen que tener un enemigo. ¿Cuál es el enemigo? Macri y ahora el enemigo invisible, el COVID. De hecho, había una propaganda, que yo no lo podía creer, creo que salía por la TV pública, de San Martín, el prócer, ¿no? Saliendo y le gritaba al virus, cobarde, le gritaba. Viejo, es un virus, no es cobarde, no es valiente, no es nada, es un virus. ¿Qué lo personifica al virus? Esa es la estrategia que tienen estos tipos. Esa es la estrategia, ellos necesitan un enemigo para justificar el fracaso. Yo justamente el jueves tengo una entrevista con un hombre que es divulgador sanmartiniano y es ex granadero, siempre está hablando sobre San Martín precisamente, y el título es ¿San Martín sería peronista? Imaginen la respuesta, ¿no? Así que si viene a mi canal a hablar de eso. Bueno, Pero digo, sí, siempre usan la va a figura de estar San bueno Martín eso. como si el día de hoy pudiera ser peronista. Y hay otro dato que tengo sobre el tema este de los contagios y demás, que cuando te están diciendo los infectados, no sería infectados, sino detectados. Porque que los hayan, o sea, si te dicen que están infectados, porque detectaron que están infectados. Es más, hasta Exactamente. hace unos meses, el propio Ginés había dicho que seguro que habían muchísimos más infectados que los que ellos habían detectado. Eso sigue así. Como digo, hacen Pero, los test, de nuevo, tengo que usar comillas en todo el vivo, hacen los test diciendo, ¿cuánto tenés de temperatura? 36. Bueno, te falta el olfato, tenés tos o algo. No, no, entonces estás bien. Listo, acá ya lo testé a este tipo, porque le hice preguntas. Y de la misma forma te están diciendo infectados y te lo muestran como al mundo, como miren la cantidad de infectados que hay, cuando en realidad no hay forma de saberlo. Y los muertos también te los dibujan. Las estadísticas no dan por ningún lado. Como te decía, un tipo que quizás tenía cáncer y teniendo cáncer le agarró coronavirus, se muere con un tumor así de grande en la cabeza y dicen, murió de coronavirus. Eso es así. Eso, por cada persona que muere le hacen hisopado para ver si tenía coronavirus o no. Si tenía coronavirus, pasan como muerte por coronavirus, por más que haya muerto de otra cosa. O sea, falta que un tipo, no sé, lo atropelle un tren, mira, tenía coronavirus, murió por eso. Porque le fallaron los reflejos y se mandó a la vida. es Porque que algunos yo se coincido, suicide por estar encerrado, algunos se suicida por estar encerrado y ponerse loco estar encerrado, y después dice, mirá, tenía coronavirus, se suicidó porque tenía coronavirus. es que escúchame, es que ese análisis es como vos decís, y además es como, está muy bien la diferencia que haces entre un detectado y un infectado, porque en definitiva, justamente, eh, y mientras menos vos testeás,
menos infectados, menos detectados vas a tener. ¿Me entendés? Claro. Porque ¿Y qué como control los haces? tipos, ¿Cómo sabés cómo se está esparciendo el virus? ¿Cómo podés tomar medidas en base a algo si no tenés mediciones? Como cuando no querían medir la pobreza. ¿Cuánto hay de pobreza? 5%. Y después pasaron a no decirlo directamente. ¿Cuánto hay de inflación? No sé, es difícil hablar de eso, me quiero ir. Si no sabes cuánto mide algo, ¿cómo puedes tomar medidas para atacar a ese algo? ¿Cómo puedes saber qué medidas tenés que tomar en cuanto a salud? Que no sea quédense encerrados en su casa todo el día y no trabajen y cáguense de hambre y entren en la pobreza, si no sabes cuántos infectados hay y en qué zonas. Como digo, si no lo hacían ni con la pobreza. es que me parece, es así tu análisis. Che, y te pregunto, ¿no? Ya que es una charla así bien distendida, diálogo. ¿Qué opinás vos del gobierno anterior? Del de Macri. Sí. ¿En líneas generales o algo que tenga que ver con el coronavirus? No, no, bueno, después podemos hablar del rol de la oposición en esto, ¿no? Pero digo, ¿qué opinás de lo que dejó? En todo, ¿no? Porque Pues, yo creo que en lo económico es medio difícil decir que no fue un fracaso, ¿no? no. Pero en todo. Es que yo, de hecho, yo siempre cuento que la otra vez, el año pasado, había estado hablando con la diputada de Juntos por el Cambio, Josefina Mendoza, y le preguntaba, digo, si no fuera la situación económica, ¿qué es lo que vos criticarías de tu propio gobierno? No, o sea, no es de ella, pero ella pertenece a ese espacio, ¿no? Y me decía, no, bueno, Sí, no sé qué cosa, la desocupación. Digo, no, bueno, eso es económico, fuera de lo económico. Bueno, la comunicación, y esto yo también lo hablaba la vez pasada en un vivo, que en la comunicación fallaron un montón. Hay un montón de gente que al día de hoy siguen pensando que asumieron y era el país de las maravillas y que estaba todo perfecto. Y si bien lo dijeron, y salió de hecho el informe del Estado, que salió en 2016, a mediados de 2016, contando qué era lo que se habían encontrado, no se informó mucho y nunca se supo bien lo que estaba pasando. Eh, pero sí, después, evidentemente, la gran falla estuvo en la economía. Hay otras cosas que se pueden rescatar, como por ejemplo la lucha contra el narcotráfico o contra la inseguridad. sí. Hay muchas cosas que se hicieron avanzando a favor de eso, o de también por una república, digamos. A ver, no sé cuánta gente puede haber tenido miedo de criticarlos y pensar que no le iban a caer en la casa, que le iba a pasar algo. Y hoy por hoy no sabés si, por ejemplo, con la ley de influencer, esa que quieren hacer, donde no solo quieren cobrar Cagaste, ¿eh? impuestos, porque si yo, Cagaste por ahí. ejemplo, pero no es más allá de publicidad, porque yo no estoy haciendo publicidad, pero si yo, por ejemplo, ahora digo esto que acabo de decir no sé, que el no, bueno, porque las tasas de infectados en realidad no son las mismas que las de detectados, eso lo están midiendo mal, seguro que son muchos más, y qué sé yo, como eso no es la versión oficial del Ministerio de Salud, me pueden multar creo que es entre 10 y 100 salarios mínimos la multa. 100 salarios mínimos. ¿Te imaginas? Por haber dicho. Agarrate de Peroncho, agarrate. Entonces, por decir algo que ellos no consideran que sea cierto, es como que tienen la verdad única. O sea, ellos tienen la razón. Si vos decís algo que no es como ellos dicen, es como que se pongan, que ya pasó, cuando te decían que teníamos menos pobreza que Alemania, en una época decían que había un 5% de pobreza y un 1,7% de indigencia. En esta situación, si llegan a decir eso, si yo llego a decir, no, eso es mentira, ¿de dónde lo sacaron? Ah, multa. Multa por haber dicho eso porque lo consideran fake news. Eso que en el gobierno de Sí. Macri no pasaba que si vos criticabas No, al es que gobierno no. querían meter preso, la ciberpatrulla, a mí me cerraron la página de Facebook, Facebook Argentina SRL. No pasaba antes. Yo tenía 150.000 seguidores ahí y nunca supe por Ah, qué. Me dijeron, no, tenés o claro, sea que tengo que tener algo personal contra esto. claro, Que también está algo muy bien personal, igual. sí. No, Sí, está. obvio. No, pero ¿cómo Digo, no lo va a tener, viejo? Si agarran y te cagan la vida en todo lo que querés hacer. O sea, la a página esa vos estuve solo no, a todo el mundo. en dulce de leche y dicen, bueno, la página no cumple con con los términos, como dice, con las normas comunitarias. ¿Por qué? No sé, no te dicen, no cumple. Y no es una publicación, es que hay una publicación donde no sé, que no pasó, pero como que ponga la carita de Hitler igual, pero pondré que ponga alguna cosa así, quizás esa me la bajan y digo, Sí, bueno, sí. sí, quizás no puedo estar eso. Te bajan la publicación, no la página. A mí me bajaron la página como si fuera que toda la página estaba mal. No sé, habrán supuesto que una página crítica del peronismo igual a yo diciendo, bueno, ahora hay que salir y patear peronistas por la calle, hay que cagarlos bien a trompadas, solo porque estoy siendo crítico del peronismo. Y de hecho, hace no Nah, mucho, es una locura. subí un video que lo pasaron el programa de radio de Babi Checopar, que de hecho Babi cuando lo iba a presentar dijo del Presto, y después dijo, no, bueno, es de Peroncho, así que por eso estamos jodiendo todo el tiempo con que me digan que soy del Presto. Donde yo hablaba que muchas veces hay de publicaciones que la gente hace que después te las bajan diciendo que es una fake news.
Te estás riendo porque te dicen que estás leyendo eso. Ah, Porque sí, estaba viendo justo que estaba leyendo porque vi un comentario y decía, dale Nacho, yo sé que estás leyendo esto. sí, te estaban comparando con Mariano Martínez hace un rato. Bueno, después del COVID, Mariano Martínez después del COVID. Seguro que más formado, eso sí. Bueno, lo que estaba diciendo. Entonces, lo que pasa es que quizás uno hace una publicación en Facebook, te la bajan diciendo que es fake news y te dice verificador chequeado.com. Y si vos te fijas en chequeado, en las cuestiones que son de salud, se fijan lo que dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, o el Ministerio de Como Salud. si fuera una locura. Pero Encima ya la OMS, ¿no? más allá de eso, la OMS no va a estar en pequeñeces de Argentina todo el tiempo haciendo informes. Entonces, los informes de las tasas de infectados, de muertes y todas las cosas que se puedan hacer de Argentina, en general van a salir del propio Ministerio de Salud. No es que la OMS, como digo, va a estar informando todo el tiempo, en Argentina está pasando tal cosa, no van a tomarse esa molestia. Por lo tanto, Chequeado está tomando como verdad única lo que dice el gobierno. Y Facebook lo que dice chequeado. Es decir, que si vos en Facebook opinás distinto al gobierno, te bajan la publicación y te bloquean. Primero por un día, después 3, después 7, después un mes. O sea que te pueden bloquear un mes, es como, ¿cómo? Dijiste algo que el gobierno dice que, no dice que es así el gobierno, ¿eh? Un mes sin hablar y te lo borran. No podés decir algo que sea opuesto al gobierno. Solo ellos tienen la razón. Y si encima lo querés divulgar, hola, yo, Peroncho, quizás me clavan una multa por decir algo que no es lo que dice el gobierno. Y, volviendo a lo que estás diciendo, Mirá, no sé, eso de Macri no pasaba. En la economía le erró, pero en cosas así uno no tenía esa preocupación. no, mirá, me gusta el vivo este porque tenés bastante info de todo ese tema que no lo sabía que era así. A mí nunca, una vez me dieron de baja un comentario, pero nunca me habían dado de baja nada. Veo que vos ya la tenés más clara porque evidentemente bueno, pero vos también te movés mucho por las redes. No, pero tiene lógica, te mueves bastante y tiene lógica que además si justamente, porque además si esto en vez de ser de Peroncho sería Macri hijo de puta, Macri gato, no te bajan nada. Huevo. No, es que hay páginas peronistas que no les dan ni bola. Yo mandé una carta documento a Facebook Argentina SRL y hicieron, así se lavaron las manos y no sé, reclamarle Facebook Inc. Cuando esto mismo en 2017 le pasó a Laje, que Facebook le cerró su página, Laje mandó una carta documento, la mía estuvo basada en la de Laje, se la pedí, y se lo abrieron inmediatamente y nunca más lo volvieron a bloquear. O sea, él se la mandó a Facebook Argentina. ¿Yo se lo mando a Facebook Argentina? No, yo no tengo nada que ver, yo no puedo desbloquearte la página, me dicen. Cuando sí se lo desbloquearon a Laje. Pero claro, Laje lo Che, reclamó qué en loco, 2017. Yo lo estoy reclamando en este año. qué loco, ¿no? Todo esto que contás es bastante interesante y me parece que ayuda bastante lo que estás comentando y por ahí. Porque viste que en su momento, y yo me parece que es un gran referente del liberalismo expert, me parece que es un gran referente, pero viste que él justamente instauró un poco esa frase de que el macrismo, o cambiemos, era kirchnerismo de buenos modales. Y a mí no me parece que sea así. A mí me parece que hay una diferencia en valores de la Sí. gente que por ahí puede llegar a ir más por un cambiemos, de la gente que va por el kirchnerismo, me parece que es enorme la diferencia de valores. Me parece que no, que vos Sí, es tenías, que no hay que creo que fijarse solo en la economía. no, a ver, creo que yo para no joder con eso, o sea, yo y estudio eso, ¿no? Eh, para mí fue un fracaso. O sea, el gobierno también en economía fue un fracaso. Listo, pero analizando otra cosa, porque ya te estoy diciendo que sí, que fue un fracaso, me parece que la tarea que hizo Pato Bullrich con seguridad fue enorme. Me parece que además, con respecto a lo que es las relaciones internacionales, Sí. teníamos relaciones privilegiadas con Estados Sí, el G20 Unidos, se organizó con, acá, sí. imagínate, con Estados Unidos, con la Unión Europea, con la América Latina no bolivariana, y vos ahora, están estos hijos de puta, no dicen que Venezuela es una dictadura, ¿me entendés? Y se matan entre ellos porque justamente vos tenés una parte del peronismo que es más moderado, que es más de derecha, y tenés una parte del peronismo que es bien de izquierda, más, no sé, cómo llamarla, comunista, qué sé yo, como. Pero ¿me entendés? Pero tipos que dicen, no, en Venezuela, claro, en Venezuela mataron 200 alumnos, no, en Venezuela están bien los derechos humanos. Es de Bonafini, ¿me entendés? Entonces vos decís, A viejo, ver, ¿quién nos gobierna? Eve Bonafini dijo que se cagaba la democracia, así que textualmente dijo eso. Pero, bueno, y además, eh,
las cosas que dijo de Macri, de la hija de Macri, de todo eso, voy a Sí, sí. decir la hija de Macri, no sé, Antonia, ¿qué tiene? 8, no sé cuántos años tiene, ¿me entendés? Voy a decir, ya me parece que hay una locura que se están pasando ciertos límites y me parece que menos mal, y acá si querés podemos hablar un poco de lo que es Juntos por el Cambio como oposición, yo creo que hay dos o tres que se están moviendo bien, como la oposición, me parece que una de ellas es Pato Bullrich, después Waldo Wolf, ¿no? Y después se me está yendo, incluso Pichetto, pero después deja mucho que desear el resto, loco. ¿Me entendés? O sea, cuando pasó lo de ¿te acordás lo de los presos que querían que liberaron Sí, presos, sí. violadores, todo? Que además violadores que vivían a 2 cuadras de la víctima, una Sí, sí. locura. Fueron marcha atrás porque hubo un cacerolazo, porque salió la sociedad a protestar. No fueron por la oposición, ¿me entendés? Entonces, la oposición mientras el Congreso no sesionaba y la justicia no actuaba, se hacía la paja, ¿me entendés? Salvo por dos o tres. Entonces vos decís, viejo, que ahí te das cuenta que el problema también es la sociedad, o sea, porque ya para mí hemos naturalizado, y va a sonar un poco fuerte, que los políticos nos violen. Hemos naturalizado que nos violan siempre, emitiendo con inflación, cada vez más pobres, con impuestos. Los piqueteros son los dueños de la calle. Debería ser República de Moyano, no República Argentina. ¿Me entendés? Moyano que maneja el país como quiere, es un país de mafia y de Estado. Y además, déjame decirte algo, que esto es lo que más bronca me daba, porque ahora está empezando a pasar acá en Rosario, que está empezando a haber más casos, que hay gente que es la que está bien económicamente, porque no toda la gente que está bien económicamente dice esto, pero hay una parte que sí, que es la que tiene la heladera llena, la alacena con latas, que está bien, que se podría quedar 90 días más en cuarentena cerrada la casa, y que se queja porque hay gente que la ve afuera en la calle. Hay un montón, a ver, caigamos en la realidad, tenemos la mitad de pobres en Argentina, hay millones y millones de argentinos que necesitan del día a día, del laburo del día para que cenar a la noche, ¿me entendés? Entonces, esa gente que está bien y que se puede aguantar quedarse 60 días más en la casa, lo que quiera, no le rompa el huevo al resto, a los que tienen que salir a laburar, ¿entendés? Yo con esto no estoy diciendo que salgamos todos, que nos vayamos al boliche y que compartamos los vasos y que tomemos mate de la misma bombilla. No estoy Y nos diciendo eso. vamos a la cara. Claro, ¿me entendés? Claro, ¿entendés? Yo lo que estoy diciendo, viejo, el problema del coronavirus existe, está. Ahora me parece que la reacción al problema es muy superior a lo que es en sí el problema. ¿Me entendés? Porque no es que pero seamos realistas, acá el problema es la población de riesgo, que son tipos que tienen más de 60 y pico de años y que a veces tienen alguna otra enfermedad que los puede complicar, diabetes, hipertensión. Fíjate Sí, de sí. día no tiene diabetes, Sí. tiene, tiene diabetes, hipertensión y encima es peronista. O sea que el tipo tenía toda la de, O sea, lo la último de es Palma. discapacitado. Claro. El tipo tenía toda y no, y ya está bien. 8 días pasaron desde que lo agarraron. Déjame de joder, viejo. No estoy, a ver, no estoy diciendo que hay gente que se murió de esto, no estoy diciendo que sea una joda, no estoy diciendo que hagamos cualquiera, pero que invoquemos un poco más a la responsabilidad individual, al distanciamiento Claro. social, a todas esas cosas. No el argentino, el problema que tiene es Pero que se está terminando el tiempo, te aviso por dudas, ¿eh? Digo, digo para que no, te vayas digo lo redondeando. último. El problema de Argentina es el paternalismo estatal. Hay una gran parte de la sociedad argentina que quiere que el Estado sea su padre y que está dispuesto a sacrificar el principal valor, que para mí es la libertad, con Mm. total de y estas son las comillas más grandes que te voy a hacer, con total de una supuesta seguridad que te da el Estado. ¿Me entendés? Claro. Sacrifican libertad por la supuesta seguridad que te da el Estado. No existe eso, viejo. No existe. Bueno, Tener un Estado enorme se y cierra, se nada. termina solo. Te agradezco el vivo, se Un cierra solo. gustazo.